Listo. Vamos a hablar de costos de producción. Lo primero que yo quiero aclarar acá es que uno se encuentra, sobre todo ustedes que algunos estudian contaduría, uno encuentra la palabra costos en aspectos contables todo el tiempo. Los costos, digamos que tienen la misma esencia. Sin embargo, los costos contables y los costos económicos tienen marcadas diferencias, diferencias que estoy segura muchos empresarios no conocen. Y no es que los costos sean diferentes, lo que son diferentes son las perspectivas desde donde se analizan dichos costos. Entonces aquí vamos a hablar todo el tiempo del costo económico. En ese orden de ideas, yo les propongo se despejen o se liberen un poco del costo contable y abran su mente frente a lo que les voy a decir. No significa eso que tengan que olvidar lo que ya hayan visto de costos contables, no. Esto es para que complementen y tengan una perspectiva diferente. El primer costo del que uno habla en economía normalmente es el costo de oportunidad. Recuerden que desde el primer curso de economía, cuando hablábamos del costo de oportunidad, decíamos que el costo de oportunidad es el costo en el que uno incurre cuando toma una decisión y no otra. Es decir, es lo que a mí me cuesta tomar una alternativa de todas las posibles. Uno de los principios de la economía habla de que los consumidores nos vemos enfrentados a disyuntivas, es decir, nos vemos enfrentados a múltiples posibilidades de decisión. En ese orden, cuando yo tomo una decisión de esas múltiples opciones que tengo, por ejemplo, ayer era festivo, ¿cuál era la disyuntiva? Quedarme en casa a recibir clase, salir a trabajar, recibir clase, o ir a pasear y recibir clase, eh, o hacer otra cosa. Entonces, cuando uno toma una decisión, siempre debe sacrificar algo. Digamos que ese sacrificio que uno está dispuesto a realizar, pues tiene estrecha relación con ese costo que uno paga por esa decisión. Yo ayer tenía ganas de salir a dar una vuelta, pero me las aguanté porque tenía mucho trabajo. Entonces iba a dar clase, tenía que hacer el montaje de otro curso, bueno, en fin, un montón de cosas y avanzar en el tema de calificar. Entonces, ahí hay un costo de oportunidad. El costo de oportunidad, no salí, pues me quedé con ganas de salir, ya otro día lo haré. En ese orden de ideas, el costo de oportunidad siempre está presente. Uno no puede pretender ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo social, ni en lo personal, en ningún ámbito de la vida, uno puede pretender tomar una decisión sin que esto conlleve, aunque sea a un mínimo costo de oportunidad. Hay personas que van por el mundo tomando decisiones pensando que ninguna acción tiene reacción y todas las acciones tienen reacciones. Y en economía, muchas de esas reacciones conllevan a un costo de oportunidad. Entonces, aquí es importante recordar, como les mencionaba, que vamos a hablar de costos económicos. Ya vamos a profundizar en adelante la diferencia entre el costo económico y el costo contable. Ahora, en esta parte vamos a hablar de cómo la tecnología de producción, junto con los precios que pago por los factores con los que voy a producir, me generan los costos de producción de la empresa. Básicamente lo que vamos a hacer es ponerle valor a esos factores de producción que nosotros ya estábamos analizando en el corto plazo y en el largo plazo. En el corto plazo a través del producto medio marginal y en el largo plazo a través o a partir de la isocuanta. Listo. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver cómo se elige la combinación óptima de factores de producción relacionado con sus costos. Tenemos que tener claro que el productor cuando empieza a producir está pretendiendo maximizar su producción con unos factores determinados, pero a su vez quiere minimizar lo que le cuesta esa producción. ¿Ok? Entonces, los costos de producción dependen básicamente del nivel de producción que la empresa desee generar y esto seguramente varíe con el tiempo y lo veremos en adelante. ¿Ok?
Entonces, vamos a ver la diferencia entre el costo contable y el costo económico, porque el costo económico está mucho más relacionado con la salud, el costo contable con la salud de la empresa. Es decir, cómo está la empresa en el medio en términos contables para buscar apalancamiento financiero, para saber si durante un periodo, normalmente un año, el ejercicio ha sido un ejercicio eficiente y ha dejado, digamos, ganancia, en fin. Digamos que lo contable le ayuda a la empresa a conocer cómo está su estado actual financiero para tomar decisiones en adelante, pero la información, como se va construyendo, digamos que es una información con cierto nivel de retraso, digamos con un poco de matiz histórico. El costo económico, por su parte, que se enfoca más en el costo de oportunidad, es un costo que le va a dar al empresario una perspectiva más de futuro, donde le puede decir, mire, si usted aplica X o Y estrategia de costos, si usted decide invertir más en capital, en fin, dados los precios, la situación actual del mercado, probablemente usted en adelante podrá tener X o Y resultado. Digamos que el costo económico es un poco más en prospectiva. Por eso es tan interesante y puede ayudarle al empresario a planificar de una manera un poco más exacta el tema de cuál es su nivel eficiente de producción, o sea, su nivel máximo, y su nivel mínimo de costos, dejando un poco de lado la situación financiera. A veces los empresarios no se hacen la siguiente pregunta: ¿por qué en el periodo contable de un año a otro a usted le aparece en libros o en sus balances unas ganancias, digamos, hermosas, maravillosas, pero cuando usted va a ir a mirar el flujo de caja de pronto no tiene, sino que por el contrario tiene deudas, tiene una cantidad de facturas atrasadas, en fin? Y la respuesta es porque el contador hace el análisis de una información de una situación que ya pasó, y el economista, digamos, hace el análisis en el momento, hace el análisis in situ para tomar decisiones para el inmediato plazo. ¿Qué más podemos observar en esta parte, en este capítulo 7 de PINDIC? Y es cómo las características productivas de la empresa influyen en que la producción sea a muy cortísimo plazo, o sea, inmediato plazo, a corto plazo, a mediano o a muy largo plazo, y cómo varía allí su estructura, no solamente su función de producción, sino su estructura de costos. Recuerden que en producción y costos hablamos básicamente de dos momentos, que son el corto plazo y el largo plazo, con una marcada diferencia, y es que en el corto plazo, en términos de producción, tenemos un factor fijo, que es el capital, que es el más difícil de cambiar, digamos, rápidamente, y tenemos un factor variable que podemos cambiar más fácilmente, que es el trabajo. En la parte de costos, a largo plazo todos los costos tienden a ser variables, y en el muy corto plazo todos tienden a ser constantes porque da mucha dificultad cambiarlos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿para qué medimos los costos? ¿Por qué los costos son importantes? Pues déjenme decirles que la experiencia me ha enseñado a mí que los costos, digamos que es una de las características más relevantes de una empresa. Si usted no controla los costos, difícilmente puede permanecer en el tiempo. ¿Y cuáles de esos costos son los más importantes? Lo primero es diferenciar el costo económico del costo contable. Entonces, los contadores se ocupan de seguir la evolución de los activos y de los pasivos, y de informar sobre los resultados pasados de la empresa para uso externo, como por ejemplo en los informes contables para presentar, digamos, la declaración hacia la DIAN, hacia el Estado, el pago de impuestos, para presentar la información, digamos, a los organismos de control dependiendo del tipo de empresa que sea, para presentar los informes a los bancos cuando se desea tener apalancamiento, crédito externo, en fin, cuando se va a presentar a una licitación, o cuando se va a entrar en un proceso de internacionalización, en fin, para muchos procesos hay que tener la información contable a la mano. Mientras tanto, los economistas, que es de lo que vamos a hablar acá,
analizamos la empresa pensando en el futuro. Nos interesa mucho cómo se hace la generación y la asignación de los recursos escasos. Por eso nos interesa saber cuáles van a ser los costos que se van a pagar en el futuro y cómo la empresa podría reorganizar los recursos para reducirlos. No se nos puede olvidar que el objetivo de la producción es maximizarla y de los costos es minimizar los costos de esa máxima producción. Entonces, ¿cómo disminuir los costos para mejorar la rentabilidad? Mire, muchachos, el precio de venta que una empresa puede cobrar por un bien o por un servicio tiene en su interior los costos de producción y la ganancia del ejercicio productivo. Mientras más altos sean los costos de producción en proporción a ese precio que se va a cobrar, menor será la ganancia, menor será la rentabilidad real del ejercicio productivo. La mejor manera de obtener una rentabilidad alta o suficiente, digamos que genere el menor costo de oportunidad posible, es controlando el nivel de costos. Nunca será aumentando los precios, pues porque la competencia no te va a permitir estar aumentando los precios. Entonces, los costos se reducen con miras a mantener una alta y eficiente rentabilidad. Por eso, a los economistas nos interesa el concepto de costo económico, el cual vamos a entender, y espero estén tomando apuntes, el costo económico como el costo de utilizar los recursos financieros en la producción, incluido el costo de oportunidad. El costo de oportunidad lo vamos a entender como el costo que se pierde por no destinar los recursos de la empresa a la mejor decisión alternativa. ¿Y esa decisión de dónde sale? Sale de saber conjugar los factores de producción en el proceso productivo. Yo los invito entonces a que revisen el capítulo de Pindi que vienen trabajando, el que están leyendo, y revisen el ejemplo 1. Es el ejemplo del edificio de la empresa. Creo que en la edición anterior, como en la sexta, lo pueden encontrar en esta página, en la página 248. Y el segundo ejemplo sobre el propietario de una tienda, en la misma página. Allí podrán aclarar un poco más la aplicación del costo de oportunidad. Otro costo importante es lo que se va a conocer en adelante como el costo irrecuperable. En el vocabulario popular, ese costo irrecuperable es un gasto. Mucho cuidado que en contabilidad el gasto es una cuenta del balance o del estado de pérdidas y ganancias. En economía, el gasto es un costo irrecuperable. ¿Por qué? Porque es una salida de dinero que se le genera a la empresa que no puede recuperarse una vez que se realiza. Me explico. Nosotros tenemos que tener clara la diferencia entre costo y gasto. Un costo también es una salida de dinero, pero que tiene unas características particulares. Van, ¿para qué? Para ser utilizados en la compra de factores de producción que serán llevados a un proceso productivo. Y de allí va a salir un producto final que va a ir al mercado y será vendido. Al ser vendido, ese costo de oportunidad va a regresar en forma de precio de venta. Y de allí yo voy a poder extraer el costo que invertí y la ganancia que obtuve por el negocio que realicé. Lo que no sucede con el gasto, que también vamos a llamar costo irrecuperable. ¿Por qué? Porque el costo irrecuperable se da porque no se puede planear, porque no se puede, digamos, identificar esa salida en el tiempo. ¿Cómo así? El gasto
A diferencia del costo, el gasto no va a pagar factores de producción. El gasto va a ir a subsanar salidas de dinero que se generan en el proceso productivo por razones que no se pueden planear, como por ejemplo las externalidades. En Fundamentos de Economía, debí haberles dicho, seguramente a algunos, no sé si a todos, que las externalidades en economía aparecen positivas y negativas. Una externalidad, dicho de una manera muy sencilla, es una situación externa al proceso que no se puede controlar. Un ejemplo de una externalidad que no se puede controlar, que en este momento se caiga el internet y tengamos que suspender la clase. Eso no se puede controlar porque no depende de nosotros. Si yo tuviera entonces que conectarme a un plan de datos y me gastara un dinero, ahí no estaríamos hablando de un costo de producción, estaríamos hablando de un gasto generado por una situación que no se puede controlar o de un costo irrecuperable. Cuando una empresa, por ejemplo, se dedica a transportar mercancía y tiene un accidente aéreo, la mercancía, o un accidente en alta mar, o un accidente de carretera y se pierde una parte de la mercancía, que normalmente la mercancía va asegurada, pero va asegurada al 70%, entonces se pierde la mercancía. La aseguradora te devuelve el 70% del costo de la mercancía. Te falta el 30%. Ese 30% no es un costo de producción. Ese 30% es un gasto, un costo irrecuperable, perdón. ¿Por qué es irrecuperable? Porque si se sube, se lleva, si se tiene en cuenta, si se suma a la función de costos, usted estaría aumentando los costos de la producción futura y eso haría que sus niveles de ganancia se modifiquen, sean menores o incluso negativos, y usted se tenga que ver obligado en el tiempo a aumentar el precio final del producto que usted va a vender y por lo tanto tenga problemas en el mercado. Es decir, su producto se ponga lo suficientemente caro como para que no pueda ser vendido en el mercado. Bueno, ok, entonces, ahora, en los costos de producción, así como en producción, también vamos a analizar dos temporalidades, el corto plazo y el largo plazo. ¿Listo? En este momento vamos a hacer el análisis de corto plazo.